Pero sin duda precisar que el día de ayer en la comparecencia del secretario de Educación, pues se cumplió el objetivo que se había planteado, que había sido aprobado primero en el Pleno y luego en la segunda comisión, a efecto de que viniera específicamente a aclarar la supuesta confusión, o confusión si lo queremos decir así, sobre la suspensión de la evaluación que estaba contemplada, la primera que se desarrolló el pasado fin de semana, 20, 21 y 22 de este mes. Después de 4 horas y posicionamiento de cada una de las bancadas partidarias, de 3 rondas de preguntas y respuestas, pues creemos que debe haber quedado satisfecha con las dudas que podamos haber tenido los legisladores. Sin embargo, entendemos que compañeros de la bancada de Acción Nacional siguen persistentes en el tema, como si quisieran con esto subsanar los deficientes resultados que el próximo pasado 7 de junio alcanzará este partido. Y lo que ellos en principio definían como que era una estrategia de carácter electoral, resulta que hoy la están asumiendo ellos como tal, más en función de que están en un proceso de relevo de su dirigencia nacional y que sin duda en la evaluación que deben haber hecho al interior de su partido, pues las cuentas no les salieron y prácticamente estamos de nueva cuenta 1 año de volver a ir a las urnas en prácticamente 12 estados de la República al relevo de gobiernos estatales, alcaldías y diputaciones locales. Por eso llama la atención la intransigencia y la persistencia tanto del senador Juan Carlos Romero Hicks como de Javier Lozano, que con una debilidad de memoria histórica quieren hacer pasar desapercibido sus muy recientes 12 años de gobierno, que como todos sabemos fueron del 2000 al 2012, y donde prácticamente no se reflejó en esta docena ninguna mejora ni ningún proyecto de carácter educativo que haya tenido sensibilidad social y que haya logrado penetrar en la conciencia magisterial y en la conciencia ciudadana. Por eso, sin duda, venimos de nueva cuenta ante ustedes, ante los medios, a dejar bien clara la posición de nuestro partido. Nosotros estaremos permanentemente en la búsqueda de fortalecer a la escuela pública de calidad, a la excelencia académica, al mejoramiento de las condiciones de los trabajadores de la educación, a que pueda fortalecerse la infraestructura educativa, porque la reforma educativa no es solo la evaluación. La reforma educativa representa el poder llegar a todos los rincones del país con aulas verdaderamente equipadas, con maestros actualizados y profesionalmente preparados. Y parece que queda de lado, y también lo comento, que esta primera evaluación que se acaba de llevar a cabo el próximo pasado fin de semana, prácticamente con ella desaparece el sistema nacional escalafonario. Por lo tanto, no habrá ningún puesto directivo en el sector magisterial público que no se ha ganado a través de examen de oposición o de evaluación. Esto parece dejarse de lado y seguimos en la idea de que la evaluación pues no tuvo, como ayer nos dijeron las autoridades del INE, no tuvo ningún contratiempo. Las fechas se están cumpliendo en tiempo y forma y se van a cumplir. También pretenden aderezar, y aquí el compañero David Pechín habrá de fortalecer este esquema, el asunto de carácter político magisterial que se vive en 3 estados de la República. Sin duda es un conflicto que se tiene que atender, que se tiene que sentar a la mesa del diálogo y los acuerdos. Sin duda no estamos de acuerdo, y lo hemos precisado en varias ocasiones nuestra bancada, con que se violente nuestros derechos o nuestras leyes. Si está sucediendo así, se tendrá que proceder en consecuencia, pero el diálogo siempre deberá estar abierto. A reserva de que el compañero Pechina pudiera ampliar algunas cosas, queremos, yo preciso y dejo muy claro, no hay problema en ninguna parte del proceso de evaluación educativa. Todavía más, la Corte ayer definió que no hay
tiene un carácter punitivo que pudiera llevar a los compañeros maestros a ser sancionados con la pérdida de su empleo. Y por supuesto, no le dio el favor, en este caso, a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación en sus planteamientos o en su controversia también establecida. Yo por lo pronto, en primera instancia, sería lo que pudiera agregar. Solo para redondear y para poder pasar a sus cuestionamientos, lo que nosotros queremos precisar es el reconocer al secretario de Educación en una comparecencia abierta, libre, en donde se abordaron todos los cuestionamientos de todas las fuerzas políticas, el no compartir, en el insistir, en seguir teniendo un juego mediático en un proceso educativo que mucho ha costado al país, de una reforma que este gobierno sí se atrevió a llevar a cabo, a diferencia de los últimos 12 años, donde hubo una complacencia con un modelo educativo mediocre que nunca pensó en la calidad educativa y que no se vale que hoy, de ese espectro que es un bien de todos los mexicanos, es la calidad educativa, se insista mediáticamente para pretender un golpeteo político pidiendo renuncias o ampliar comparecencias, cuando ha venido aquí estrictamente el titular de la función educativa federal, que es el señor secretario Emilio Echerife. Y por último, también precisar que si lo que se quiere tener al fragor de un debate político es la presencia de una fuerza política nacional, ojalá hubiera la honestidad y la congruencia de reconocer que en 12 años nunca se tuvo esa congruencia para exigir una educación de calidad. Yo no recuerdo ninguna iniciativa del Partido Acción Nacional por transformar de fondo el modelo educativo, y lo que es peor, lo que sí recuerdo fue la complacencia con liderazgos magisteriales, en donde incluso a cargos muy relevantes en la educación pública se le dieron a familiares del entonces líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ojalá este partido que hoy critica y que quiere hacer un juego político de golpeteo de la reforma educativa que está viviendo nuestro país, ojalá hubiera habido la menor de las congruencias en aquel entonces para impedir el deterioro de esa calidad educativa que vivimos durante más de 12 años. Estamos a sus órdenes y muchas gracias por estar aquí. Empezamos con Angélica Mercado. Buenos días, senadores. Yo quisiera preguntarle al senador Garciola qué opina de esta propuesta que hizo ayer el secretario de Educación, precisamente para que se defina quién va a ser el patrón de los maestros y que haya una sanción a los estados que no están aplicando la reforma educativa, porque en estos momentos hemos visto en la semana como entre la SEP y los gobernadores de 4 estados pues no toman la responsabilidad de decir hay sanciones para que no van a dar las clases. Y también en el caso de la decisión que toma la Suprema Corte, ¿esto qué implicaciones va a tener sabemos que, bueno, obliga a que se efectúe la evaluación, pero hay maestros de la CENTE que no quieren? Bueno, sin duda lo que se ha dado en llamar el patrón sustituto es un tema que tendrá que ser debatido entre autoridades, en este caso la Secretaría de Educación Pública, es el gobierno federal y los gobiernos estatales. Recordemos que aunque no puede estar por encima de la Constitución, de la reforma que aprobamos de la Constitución, pues recordemos también que en 1992 se dio un acuerdo nacional de descentralización educativa, que de alguna manera fungió y ha fungido todavía hasta la fecha. Habrá que revisar si procede todavía o qué esquema es el que debe proceder. Y aquí lo que corresponda al legislativo, tendríamos que realizar las iniciativas correspondientes para hacer las adecuaciones en la reforma. Y lo que corresponde a lo que se pueda entender entre Ejecutivo Federal y Ejecutivos estatales, pues tendrán que sentarse a la mesa sobre este tema. Fundamental es, y esto es clave, lo comentaba yo en algunas entrevistas temprano, el asunto de la centralización de la nómina. Si verdaderamente está funcionando, esto empezó a operar a partir de enero, si verdaderamente es un esquema que funciona o es un esquema que centraliza demasiado y que rompe con el Acuerdo Nacional de Descentralización y que también quizá no permita que los estados puedan tener una cercanía y afinidad de carácter laboral y prestacional con los propios trabajadores de educación que están en los estados. Ahí habría que platicarlo con los gobernadores. Sobre el tema de la Suprema Corte de Justicia del día de ayer, yo creo que fue muy preciso en el sentido de que
Nosotros siempre hemos defendido que los maestros no tendrán ningún problema en su carácter prestacional y laboral. La evaluación simplemente representará la opción de que puedan ser sujetos a una, pudiéramos decir, a una actualización profesional docente en forma permanente. Y ahí estará obligado el Estado, en medida de los resultados de la evaluación, a hacer estas actualizaciones profesionales bajo el costo del Estado. Hay que decirlo que hasta el momento el maestro, el docente que se actualiza o que busca una superación profesional a través de un estudio de posgrado, llámese maestría, doctorado, pues lo hace de su propio ingreso salarial. Pues también tenemos que complementar las responsabilidades que tiene el Estado para las que pueda tener también en este caso el trabajador de la educación o el maestro en el área. Jaime Contreras, de Carolina Pérez. Senadores, buenas tardes ya. Por favor, de acuerdo con lo que acaba de señalar el senador Romero Hicks, corresponsable, pero presidente pues de la Comisión de Educación, va en el sentido de que ya es el tiempo pues de pedir la renuncia del señor secretario. No es nuevo el planteamiento, pero lo que sí es nuevo es que ahora dicen que es diputados y senadores los que ya están de acuerdo. Y quisiera saber si han recogido la opinión de los priistas, si se ha recogido la opinión, en fin, del resto de las bancadas y en general su opinión sobre el punto número uno. Número dos, también muy específico, de esta comparecencia se ha derivado que si los priistas están o no de acuerdo en que vengan aquí por lo menos 4 gobernadores, el secretario de Gobernación y el subsecretario Miranda, a quien le acusan, le increpan a ser corresponsables de esta suerte de fallida reforma educativa en entidades como Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero. ¿Estarían de acuerdo en el PRI en que convocara a estos funcionarios públicos? El subsecretario Miranda, que dice que les ha dado demasiadas concesiones y ha impedido que se aterrice en la realidad la reforma educativa. ¿Cuál sería su opinión sobre el particular? A ver, nosotros nunca vamos a estar de acuerdo en algo que no está establecido en el derecho. No es una cuestión de estar de acuerdo o no. Habría que recordarle al presidente de la Comisión de Educación, y si no, valdría la pena leer la Constitución, que no tenemos facultades para citar gobernadores. Y en el derecho público, si nos respetamos a nosotros mismos en la investidura que representamos, solo se puede hacer lo que mandata la ley. Entonces no es un asunto de estar o no de acuerdo, es un asunto de la división de poderes y de la propia conformación constitucional que tenemos. Segundo, se ha querido hacer un debate respecto a la Secretaría de Gobernación y el papel que ha jugado, en donde nosotros, la bancada del PRI, señala que con una gran tolerancia, en el ánimo de conciliar posiciones y con estricto apego a la ley, y si no, también habría que recordárselos a los compañeros del PAN, que la Secretaría de Gobernación en el artículo 27, fracción octava, tiene facultades para negociar con agrupaciones sociales, políticas a nivel regional y a nivel nacional en un marco respetuoso del ejercicio de la política misma. Si hoy se quiere distraer el objetivo de la reforma educativa usando argumentos de golpeteo político, tratando de pedir renuncias, y ojalá, insisto, en otro tiempo se le hubiera pedido a funcionarios de su propio gobierno que no solo no tuvieron la visión de una reforma educativa urgente para México, sino que complacieron cuestiones verdaderamente delicadas. El sexenio pasado, un yerno de una líder magisterial llevaba la educación primaria en este país. En aquel entonces no hubo la menor crítica, y hoy critican después de una gran visión de una reforma de la que fueron parte, que es evidente que después del proceso electoral lo utilizan como una bandera, tal vez para esconder los pleitos internos del Partido Acción Nacional. El PRI no va a caer en esa tentación. El PRI respeta la ley, y no es que no queramos o sí queramos que vengan los gobernadores, no tenemos facultades para hacerlo. La Secretaría de Gobernación ha actuado con suma tolerancia, ha sido coadyuvante de un proceso en donde quienes se han negado a esta reforma han querido violentar el orden y la paz de una reforma que el único objetivo que tiene en México y nuestra visión es que haya una mejor calidad educativa para nuestros hijos. Para nosotros el señor secretario de Educación vino, cumplió con el mandato de esta comisión permanente de comparecer, contestó todas y cada una de las preguntas que se les hicieron por más de 4 horas
podemos o no, o pueden ellos o no estar de acuerdo con lo que contestó el secretario Choifet, pero lo que a todas luces hay es un proceso transparente, donde se ha logrado un proceso de evaluación inédito en la historia contemporánea de México, en prácticamente el 85% del magisterio nacional, y la Secretaría de Gobernación trabaja en el ejercicio de la política y en el uso de sus facultades, artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, fracción octava, en ese ejercicio de la política a la que tiene la obligación de asistir para coadyuvar y no caer en la intolerancia de otros y provocar un caos que violente la paz social que tanto queremos los mexicanos. Nosotros no vamos a caer en ese juego. Nosotros no vamos a caer en un juego mediático que desconoce en la honestidad pura el que ellos no tuvieron la visión de entrarle en serio al tema educativo, como este gobierno encabezado por el presidente Peña sí ha tenido la decisión de una reforma estructural que le urge a México, y trabajaremos todos los días porque esa reforma, que ha sido ya por unanimidad calificada de constitucional, llegue hasta sus últimas consecuencias. Sabemos, y creo que es de estricta racionalidad, que una reforma de un problema de muchas décadas ojalá se pudiera resolver tan rápido. Se está haciendo uso de la política, de la buena política, no de la política de la descalificación y de venir a pedir renuncias cuando no se tuvo el ejercicio autocrítico, cuando se tuvo el poder para transformar algo fundamental que es la educación de los mexicanos. No procede pues la renuncia. No procede. Yo que sepa, de hecho el presidente Barbosa hace unos días dijo que la comisión permanente no tenía facultades. Perdón la corrección, no solo la comisión permanente no tiene facultades, el Senado de la República no tiene facultades para citar gobernadores en un caso como este. Y en ese sentido no es que queramos o no, hay un elemento de una reforma en los años 90 que marca una estricta coordinación entre el sistema educativo nacional y el local. Hay facultades de los gobiernos estatales que deberán rendir cuentas, entiendo, a sus congresos locales y al resto del país, que es un proceso que debemos de conducir conforme a la ley. Violentar ese proceso que establece la ley es hacerle el juego a aquellos que no quieren reforma educativa, que no quieren evaluación, que quieren seguir teniendo canonjías. Nosotros no vamos a caer en esa tentación. Me parece que los miembros de Acción Nacional, creo que inconscientemente, están jugando un juego muy peligroso en materia política, que es abonar a esta confusión de aquellos que se resisten a imaginar y a establecer en México un mejor modelo educativo que el que hoy tenemos. Con esas actitudes el PAN está favoreciendo al acento. Yo creo que están metiéndose en un terreno, en lo político, en una inmediatez evidente de una lucha interna, de una derrota electoral, jugando con un bien en el que nosotros creemos, por lo menos su servidor Daniel Amador y un servidor, que es incorrecto. El bien jurídico tutelado es la calidad educativa de nuestros hijos, de todos los hijos de México, y es evidente que necesitamos una mejor calidad educativa. Abonar a un golpeteo político, inventar facultades donde no las hay, distraer el objetivo fundamental, que es abordar a la evaluación y a la calidad educativa, nos parece un despropósito y es un juego en el que nosotros no vamos a caer. La última pregunta, Diana Espinosa, de Canal del Congreso. Gracias, senadores. Muy buenas tardes. Si me lo permiten, yo quisiera preguntarles en otro tema. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. O tardes ya. Si me lo permiten, yo quisiera preguntarles ya en otro tema. Se recorta de nueva cuenta la expectativa del crecimiento económico de aquí del país. ¿Cuál es la opinión precisamente que esto les merece? El PAN insiste en que la solución sería echar para atrás esta reforma fiscal aprobada por el Congreso de la Unión. Y nada más confirmadísimo ya, nula la posibilidad de un periodo extraordinario en este periodo de receso. Gracias. A ver, la primera yo con mucho gusto se la... Bueno, déjame contestarle la última. Yo no sé si es nula o no es nula. Ese es el acuerdo político que pueden conformar las fuerzas políticas si tenemos materia y avances en los dictámenes pendientes de diferentes asignaturas que siguen estando en este Congreso, pese a una legislatura que ha sido altamente productiva.
me parece que a nadie en lo individual le corresponde determinar si hay periodo extraordinario o no lo hay. Los coordinadores parlamentarios están platicando, están viendo el contexto, venimos de un proceso electoral que continúa con diferentes procesos ya en diferentes áreas de la competencia jurisdiccional de los tribunales y del propio Instituto Nacional Electoral. Y yo confío que los que representan a cada fuerza política puedan concluir si hay condiciones para un periodo extraordinario o no. La respuesta es, hay que esperar. Está claro quiénes lo están exhortando. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que hace poco Javier Lozano de Acción Nacional exhortó para sacar la ley FICREA. Yo les recuerdo que la ley FICREA se pudo haber votado aquí, y no se votó por un contexto electoral, de cuestión del Tribunal Electoral Federal. Ese fue el argumento del PAN. Ahora, si hay prisa, no la hubo hace menos de 2 meses que pudiéramos haber tenido esa ley. Yo sí entiendo la urgencia del caso, pero lo que no se vale es argumentar de lo que no se pudo sacar por propia voluntad. Entonces, más allá del inmediatismo, lo que en el PRI queremos es ser serios. Nuestro coordinador, el senador Emilio Gamboa, está valorando, está trabajando con las diferentes fuerzas políticas para encontrar la materia que pudiera haber acuerdo en comisiones para poderlos tener los dictámenes correspondientes y poder llevar a pleno, en su caso, una posible periodo extraordinario. Hay quien opina que no, en eso se está y habrá que estar atentos a la evolución de los acontecimientos. Y el segundo tema es el tema del contexto económico. A ver, sí, y lamentablemente yo creo que las malas noticias del crecimiento económico no son para México, son para el mundo. Y México no es una isla. En ese contexto adverso de bajo crecimiento a nivel mundial, particularmente un menor ritmo de crecimiento de la economía americana como se había previsto, en sentido contrario, que iba a crecer más rápido, pues tenemos noticias de que no es así en todo el mundo. Europa, Estados Unidos, Brasil trae una tasa ya de decrecimiento, o incluso países asiáticos que son motores e impulsores del crecimiento mundial. Hay una afectación a México, es obvio. Está a revisión las tasas de interés por la Reserva Federal de los Estados Unidos, que tiene un efecto directo en un país que su balanza comercial con Estados Unidos es más o menos del 80%. Pero dentro de esas noticias no favorables, la noticia favorable para México es que de las economías en su conjunto a nivel mundial, es de las que más está creciendo. Yo puedo entender que hoy se quiera acusar todo a una reforma fiscal, pero ese es un argumento muy mediocre. Hay que contextualizar lo que está aconteciendo en el mundo. La economía mexicana, pese a esas malas noticias, sigue creciendo. Evidentemente no crece al ritmo que todos quisiéramos, pero crece con bases sólidas y sin discursos demagógicos. Y en ese entorno, nosotros confiamos que este segundo semestre, de lo que asoma el empuje del crecimiento, del manejo de los inventarios mundiales, de un precio de barril de petróleo que, pese que no ha recuperado los precios que tenían hace apenas 8 meses, ya estabilizó su base de precios entre 50 y 55 dólares, la tasa de crecimiento del segundo semestre de este año sea mucho mejor que la del primer semestre, y tenemos que seguir trabajando en que la implementación de reformas estructurales que van por muy buen camino sigan absorbiendo inversión para apostarle a un crecimiento que ya no solo depende de la actividad económica del gobierno, sino del mercado interno de nuestra economía, que es una de las grandes noticias ya producto de las reformas. Nadie está conforme con la tasa de crecimiento a nivel mundial y queremos crecer más y mejor. Estamos muy atentos a la presentación de los criterios generales económicos que conformarán el paquete económico para el 2016. Se habla ya de un programa de estímulos que tanto la Secretaría de Hacienda, como la Consejo Coordinador Empresarial están trabajando para encontrar un paquete de estímulos que impulse de manera más acelerada la demanda agregada del mercado interno, lo cual puede generar un mejor entorno, no solo el segundo semestre de este año, sino el del año que viene. Muchas gracias.
Gracias.